Electrónica súper fácil. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos a calcular todo lo relacionado a los transistores. En este video veremos los signos de la polarización en los circuitos de polarización de semiconductores. No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas y un lenguaje sencillo. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, comenzamos. ¡1! Preguntas. Si conoces las respuestas a las siguientes preguntas, entonces tú no necesitas estos tutoriales de polarización. De otra forma, te invito a que revises las 3 partes para que puedas saber las respuestas anteriores y algo más. 1. ¿Qué es polaridad en los componentes electrónicos? 2. ¿Cuáles componentes electrónicos conoces que tengan polaridad? 3. ¿Cómo se deben conectar los componentes que tienen polaridad, LEDs, diodos rectificadores, transistores, etc.? 4. ¿Las resistencias y bobinas tienen polaridad? 5. ¿Qué es un semiconductor? 6. ¿Qué es polarizar un semiconductor? 7. ¿Cuántos tipos de polarización hay y en cuál de ellas enciende un LED? 8. ¿Para qué sirve una resistencia de polarización? 9. ¿Puedes conectar un semiconductor sin resistencia de polarización? 10. ¿Puedes polarizar un diodo LED con 2 voltajes positivos de una fuente VCC igual a 12 volts, por ejemplo? Si es así, haz un diagrama para demostrarlo. 11. En el diagrama siguiente de una fuente simétrica, ¿están bien polarizados los 2 capacitores electrolíticos? Capacitor 1. Polarizado para la parte positiva de la fuente. Capacitor 2. Polarizado para la parte negativa de la fuente. 12. En un circuito cerrado, cuando en una conexión de 3 resistencias en serie ves un signo más y uno menos a un lado de una de ellas, ¿qué significa esto? 13. ¿Puedes polarizar un diodo LED con 2 voltajes negativos? Si es así, haz un diagrama de esto. 14. En una escala de voltajes, ¿hacia dónde están los voltajes más positivos y menos positivos? 15. ¿Hacia dónde se desplaza la corriente en el sentido de flujo de corriente convencional y en el sentido del flujo de corriente electrónica? El problema de la polarización es que siempre nos dicen que hay que conectar el positivo de tu dispositivo o semiconductor al polo positivo de la batería o fuente de alimentación y el negativo de este al polo negativo de la misma fuente de alimentación. Sin embargo, cada dispositivo que tenga una polaridad también tiene un voltaje y un amperaje, entre otras cosas, especificado para funcionar correctamente, según el datasheet dado por el fabricante. Así que debemos de colocar la mayoría de las veces una resistencia llamada de polarización para que ésta absorba el voltaje que el dispositivo en cuestión no necesita y a su vez limite la corriente a valores adecuados para que nuestro semiconductor no se queme, según el datasheet. Esto es importante. Si tú mides con un multímetro en los puntos W, X, Y y Z, tus medidas de voltaje serán. Fíjate que todos los voltajes se miden con respecto al voltaje menos positivo o tierra, ground, o 0 volts. BW igual a más 12 volts. BX igual a más 8 volts. BY igual a más 4 volts. BZ igual a 0 volts. No hay ningún voltaje negativo, todos son voltajes positivos. Si te fijas en un diagrama electrónico, la mayoría de las veces solo vemos voltajes positivos y lo que es más extraño para nosotros es que la fuente que alimenta a la mayoría de los circuitos es una fuente de 0 a un valor positivo, por ejemplo, VCC igual a 0 a más 12 volts,
Entonces, ¿de dónde sacamos los signos positivos y negativos de dichos diagramas? Bueno, en este tutorial te diremos todo esto. Dos, signos más y menos en la polarización. Cuando ves un signo más y uno menos junto a un dispositivo electrónico, lo asociamos a una polaridad, tal como este es el polo positivo más de la batería y este es el polo negativo menos de la batería. Diodo LED. Observa que marcamos la parte positiva más y negativa menos de los dispositivos electrónicos para que sepas que tienen una polaridad. También observa que te mostramos cómo identificar los pines de los dispositivos electrónicos para saber cuál es su parte positiva más y negativa menos en su forma real, según el datasheet. Diodo rectificador. Fíjate en la banda plateada en un extremo. Esta banda indica la parte llamada cátodo o parte negativa del diodo. Un transistor se puede considerar como la unión de dos diodos, donde la base es en un NPN, el ánodo, y el emisor y colector son el cátodo. Transistor NPN. ¿Dónde? E igual a emisor, negativo. B igual a base, positivo. C igual a colector, negativo. De datasheet. Capacitor electrolítico. Los capacitores electrolíticos tienen grabado la capacidad y el voltaje, así como la identificación del polo negativo. Cuidado, estos deben conectarse con la polaridad correcta. La terminal más corta o marcada va siempre a tierra o ground, o al punto menos positivo del circuito, en fuentes simétricas. Esta polaridad nos indica que el componente en cuestión se debe conectar preferentemente con su lado positivo al polo positivo de la pila, batería o fuente de alimentación VCC, la mayoría de las veces por medio de una resistencia de polarización, y su lado negativo al polo negativo de la misma batería. Cualquier semiconductor conectado en esta forma se dice que está en polarización directa. Por ahora te diremos que un semiconductor es un componente electrónico que cuando está polarizado en directa permite el paso de la corriente solo en un sentido. Conectado al revés se dice que está en polarización inversa. En polarización inversa, el semiconductor no conduce la corriente y por lo tanto el LED en este caso no encenderá. Cualquier dispositivo electrónico que tenga una polaridad se puede conectar en serie y en paralelo. Veamos algunos semiconductores conectados en serie. En serie. 1. Al componente conectado al polo positivo de la batería, asígnale el signo positivo y su otro lado será negativo. Conectar la parte negativa a la parte positiva del siguiente dispositivo o elemento y así sucesivamente. Estos puntos son las soldaduras o puntos de unión que unen a dos componentes. Observa que marcamos la parte positiva más y negativa menos de los dispositivos electrónicos para que sepas que tienen una polaridad. Observa que en algunas partes de las conexiones en serie hay signos más y signos menos juntos. En paralelo, conectar todas las partes positivas juntas de los n elementos y también conectar todas las partes negativas juntas de los n elementos. Pero, a menudo, a las resistencias, bobinas, etc., muchos estudiantes piensan que no tiene polaridad. ¿Es así? Bueno, en una forma breve, te diremos que una resistencia no tiene polaridad por sí misma,
Sin embargo, adquiere una polaridad al estar conectada a un circuito tal como... Observa cómo las resistencias adquieren polaridad cuando están conectadas en un circuito cerrado. Clic. Los signos más y menos a los lados de los puntos W, X, Y y Z indican que el punto X es negativo con respecto a W de la resistencia R1. Pero positivo más con respecto a Y de la resistencia R2. Recuerda, esto es lo que significan los signos más y menos al lado de algunas resistencias. Es como decir que la superficie de una mesa está más alta que el piso y al mismo tiempo más baja que el techo. Tal vez te preguntes, ¿y para qué me sirve conocer el significado de estos signos? Bueno, pues entre otras cosas nos sirve para saber si un dispositivo semiconductor, por ejemplo un LED, conectado a un circuito está polarizado en directa o inversa. Observa el circuito siguiente donde los componentes adquieren las polaridades mostradas. Recuerda, si tú haces el diagrama anterior o lo ves en internet o en algún otro lado, notarás que no tienen los signos que te hemos mostrado en todo este tutorial, así que tú deberás colocarle estos signos. Para lo anterior debes hacer lo siguiente. 1. Al componente conectado al polo positivo de la batería, asígnale el signo positivo y su otro lado será negativo. 2. El siguiente componente, sea resistencia o semiconductor, se le asigna el signo positivo de este lado y del otro el signo negativo. 3. Y así sucesivamente. Observa nuestro ejemplo. Ahora, para saber si un semiconductor, en este caso un LED, está polarizado en directa o inversa, hay dos formas. Observa que marcamos la parte positiva y negativa del diodo LED para que los compares con los signos suministrados por las resistencias de polarización. Forma 1. Por polaridad. Compara los signos del LED con los que acabas de colocar en tu diagrama y si coinciden, positivo de LED con algún punto positivo del circuito y negativo de LED con negativo de algún punto del circuito, este está en polarización directa y el LED debe encender. Entonces, el diodo LED está en polarización directa porque su parte positiva o ánodo está conectada a un punto positivo del circuito y su parte negativa o cátodo está conectada a un punto negativo también del circuito. Forma 2. Por potenciales o voltajes. En los próximos tutoriales trataremos esta segunda forma, cuando veamos qué es un alto potencial y un bajo potencial. (3) Gráfica de voltajes positivos más y negativos menos. Respecto al voltaje, debemos mencionar que cuando se habla de voltaje negativo, principalmente esperamos ver una cantidad tal como -1 volt, -2 volts, etc. Y sin embargo, en la mayoría de los casos, el máximo valor negativo que encontramos es 0 volts, comúnmente llamado tierra o ground, GND, cuando hablamos de la polarización. Recuerda que esto es cuando tienes una fuente de alimentación de 0 a 12 volts, por ejemplo, porque hay fuentes simétricas donde sí hay voltajes negativos, por ejemplo, más 12 volts, 0 volts, menos 12 volts. 0 volts, tierra o ground. Voltajes positivos. Hacia la derecha de 0 volts. Voltajes negativos. Hacia la izquierda de 0 volts. En una gráfica de voltajes positivos y negativos como la que se muestra, hay que saber lo siguiente.
1. Voltajes más positivos están hacia la derecha de dicha gráfica. 2. Voltajes menos positivos o negativos están hacia la izquierda de dicha gráfica. 3. En la mayoría de los circuitos electrónicos se utilizan fuentes de 0 a un voltaje específico VCC. Por ejemplo, VCC igual a 0 a más 12 volts. 4. Voltajes simétricos más y menos se utilizan principalmente en los circuitos de amplificación. Por ejemplo, VCC igual a menos 12 volts, 0 volts más 12 volts. 6. Nada nos impide polarizar un LED con dos resistencias de polarización, las cuales absorben también el voltaje que el LED no necesita, y una fuente VCC de 0 a más 12 volts. 7. Tampoco nada nos impide polarizar un LED con una o dos resistencias de polarización con voltajes negativos. Con una resistencia de polarización. Con dos resistencias de polarización. En la electrónica, el ser negativo o positivo es relativo. No hay un punto que sea completa o absolutamente positivo o negativo, porque estos puntos pueden ser también positivos o negativos con respecto a los que están a su izquierda o derecha. Observa lo siguiente. Recuerda, entre dos puntos de la gráfica, el que está más a la derecha es más positivo, o de mayor voltaje, o de mayor potencial, o positivo. El que está más a la izquierda es menos positivo, o de menor voltaje, o de menor potencial, o negativo. Recuerda que, para la polarización del diodo LED de este ejemplo, 1. Para esta fuente VCC igual a más 12 volts, todos los voltajes arriba de 0 son positivos. 2. Al voltaje más positivo o de mayor voltaje, más 9 volts, o de mayor potencial, se le designa como positivo, más. 3. Al voltaje menos positivo o de menor voltaje, más 7 volts, o de menor potencial, se le designa como negativo, menos. 4. Esto es importante. Para estas condiciones, el punto X con un voltaje de más 7 volts se le designa el signo negativo, menos. Pero, si ahora cambiamos los voltajes de polarización a voltaje de bajo potencial igual a más 5 volts y voltaje de alto potencial igual a más 7 volts, entonces 1. Ahora el punto X es el voltaje más positivo o de mayor voltaje, más 7 volts o de mayor potencial, y se le designa el signo positivo, más. 2. El punto W es el voltaje menos positivo o de menor voltaje, más 5 volts o de menor potencial, y se le designa como negativo, menos. 3. Observa en la figura A cómo el punto X más 7 volts es negativo bajo ciertas condiciones de voltaje de las resistencias R1 y R2, mientras que en la figura B este mismo punto X más 7 volts bajo otras condiciones de voltaje de las resistencias R1 y R2 ahora es positivo. Recuerda que estos voltajes de polarización nos los dan las resistencias de polarización. Espero que con esto veas por qué te decimos que los signos de la polarización son relativos. Recuerda, aquí estamos polarizando con dos voltajes positivos, y creo que este es el problema de la gente que estudia electrónica y que espera siempre ver un voltaje positivo y un voltaje negativo a la hora de polarizar un semiconductor. Entonces, si te das cuenta, aunque tengas dos voltajes positivos o dos voltajes negativos, polarizando un semiconductor, solo debes de saber
que en el sentido del flujo de corriente convencional, la corriente se desplaza de un alto potencial o voltaje o FEM o tensión a un bajo potencial o voltaje o FEM o tensión, y entonces la corriente para polarizar tu LED se desplaza del alto potencial AP igual a más 9 volts a bajo potencial BP igual a más 7 volts, designándosele al alto potencial como positivo y al bajo potencial como negativo. Por lo que ahora comprendes por qué decimos que el ser negativo o positivo es relativo. No hay un punto en la escala entera que podamos decir que es el único punto positivo o negativo. ¡4! Polarización de dos capacitores en fuente simétrica, menos 12 volts, 0 volts más 12 volts. Bueno, si ya entendimos bien lo anterior, ahora veamos una cosa bien importante, que es la polarización de dos capacitores cuando se utiliza una fuente simétrica de 12 volts. Por ejemplo, si tú reparas equipo de sonido alguna vez, te enfrentarás a un cambio de capacitores en una fuente de este tipo, y si conoces lo visto en estos tutoriales, no tendrás problemas para ver si están bien polarizados dichos capacitores. Capacitor 1. Polarizado para la parte positiva de la fuente. Capacitor 2. Polarizado para la parte negativa de la fuente. Explicación de la polarización de cada capacitor C1 y C2 en una fuente simétrica. Es útil dividir esta fuente en dos partes. Parte positiva, 0 a más 12 volts. Parte negativa, 0 a menos 12 volts. Con el capacitor 1 no hay problema, ya que sabemos que para polarizarlo basta conectar el positivo de este al punto más positivo de la fuente de alimentación, de la parte positiva, mientras que el negativo de este se debe conectar al menos positivo o negativo menos de la parte positiva de dicha fuente. En la gráfica de voltajes positivos y negativos veríamos lo siguiente. Ahora, para polarizar al capacitor C2, encontramos que en la parte negativa de esta fuente simétrica de 12 volts no hay una parte positiva que veamos a simple vista, ya que solo vemos 0 volts de la parte negativa, menos 12 volts de la parte negativa. Pero, si ya entendimos bien el uso de la gráfica de voltajes positivos y negativos que ya te hemos mostrado, entonces solo basta saber que para polarizar al capacitor 2 basta conectar el positivo de C2 al punto más positivo de la fuente de alimentación de la parte negativa de esta, que en este caso es 0 volts o ground. Este punto lo designamos como positivo, más. Mientras que el negativo de C2 se debe conectar al punto menos positivo de la parte negativa de dicha fuente. Este punto se le designa como negativo, menos. Entonces, en tu diagrama eléctrico, la conexión de C2 sería así. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.